Sobre superficie, sobre unidad de superficie. Es fuerza sobre superficie, ¿verdad? Entonces, si yo tengo a mayor superficie, obviamente que voy a tener mayor intensidad, digamos, ¿verdad? Entonces, dijimos que se puede, esto ya lo dije, ¿verdad? Se puede disminuir haciendo eso. Y los mismos resultados también podemos utilizar si es que podemos plegar la placa, ¿verdad? Que es el ejemplo que les mostré a ustedes y es que es el ejemplo que vamos a estudiar. Las placas plegadas. Un ejemplo, pero clásico de eficacia no son las placas plegadas. ¿Por qué? Primero, que al usar pliegues, este hecho de plegar aumenta su inercia y aumenta su rigidez. Y eso le ayuda, acá dice, para resistir y distribuir las fuerzas gravitacionales. Y también pueden cubrir mucho mayores luces que las losas porque funcionan como que las losas normalmente son de masa activa. Al plegarse se convierten en sistemas de superficie activa y permiten cubrir luces mayores sin tener pilares intermedios. Entonces, vamos a definir, así como dice acá, qué es una placa plegada. Y voy a dejar de compartir y vamos a mirar la otra vez nuestra maquetita. Voy a sacar la placa. Acá tenemos nuestra placa plegada. Dice, o sea, conceptualmente es una placa plegada, es una estructura compuesta por elementos delgados y profundos. Están unidos rígidamente por sus bordes, dice la teoría. O sea que estos puntos sí o sí tienen que estar rígidamente unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la placa plegada solamente puede hacerse con algún material que nos permita tener monolitismo, ¿verdad? O sea, esto tiene que estar empotrado uno con el otro para que funcione. Por eso dice unido rígidamente. Forman un ángulo, chicos. Forman un ángulo con la horizontal. Si yo tomo mi mano como la horizontal, forma un ángulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando veíamos la importancia del ángulo tanto en el arco, en el cable, etcétera? Siempre cuando tengamos un ángulo más pronunciado, va a funcionar mejor, va a ser mucho más rígido y mucho más resistente a la inercia. Al estar rígidamente unidos, se arriostran una con otra. O sea, va todito unido, trabajan todo en conjunto. Entonces, esta rigidez que le da el conjunto, pues siempre que hablamos de rigidez, hablamos en conjunto, es lo que le permite cubrir grandes luces. A ver. Entonces, ahí está el concepto. Y ahora les quiero preguntar a todos, estoy repitiendo 2 veces ya, inercia y rigidez. Vamos a tratar de conceptualizar. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué era para ustedes la rigidez? ¿Sería la capacidad del material a deformarse? Sí, o sea, realmente el conjunto de materiales. Acuérdate, Jessica, que siempre que hablamos de rigidez, hablamos del conjunto. Un material es resistente. Un conjunto de materiales, o sea, una estructura es rígida. ¿Ok? O sea, esa es una forma también de que no se te confunde, que no confundir resistencia con rigidez. Siempre que hablemos de resistencia, vamos a estar hablando de unidad, de material. En cambio, la rigidez hace a la deformación. ¿Sí? Y sí. ¿Se entendió? O sea, lo de rigidez lo tienen claro. ¿Y qué es la inercia?
Vendría a ser la resistencia que pone un cuerpo al movimiento, dentro de un... Cuando está en un mismo movimiento, la resistencia a cambiar ese movimiento o esa quietud en la cual está. Ahí está. Está muy bien. O sea, está bastante bien. Es lo que un cuerpo hace que se mantenga en su estado natural hasta que una fuerza exterior cambie su estado en el que se permanece. Muy bien. Es la primera ley de Newton, profe. Muy bien, muy bien. O sea, que si algo está en movimiento, algo que lo obliga a parar, o si está moviéndose, algo que le obliga a moverse. Vamos por ahí, ¿verdad? Sí. Así. Quiere decir que si yo estoy quieto y tengo una gran resistencia a la inercia, ¿qué me pasa? No me voy a mover, ¿eh? No me voy a mover fácilmente. Iba a decir, tenés mucha masa, profe. O sea, hablando mal y pronto, porque es lo que quiero que entiendan, más que la definición fría del libro, que la placa plegada, con solo plegarse y tener un ángulo pronunciado, aumenta esta resistencia a cambiar de estado, o sea, aumenta la inercia, y también aumenta su resistencia a deformarse de alguna manera porque aumenta su rigidez. Entonces, ahí tenemos los dos pilares sobre lo que se basa la eficacia de la placa plegada, chicos, ¿verdad? Y solamente agregándole diseño, ¿eh? Solamente agregándole diseño. Profe, ¿sí? Entonces sería porque normalmente nosotros asociamos la inercia con la masa, ¿verdad? A mayor masa, mayor inercia. Sin embargo, con las placas no hay mucha masa, simplemente hay un diseño en específico que ayuda a la resistencia. Lo que pasa es lo que te dice ahí, se arrastra pues mutuamente. Ves que vas unido pero sí, mira, yo te estoy pintando, ¿verdad? Ponerle como si fuera un superhéroe. Voy a hablar como si fuera la placa un superhéroe. Es un superhéroe que tiene tal fortaleza. ¿Cuál te parece? Te voy a preguntar, Gina, y a todos. ¿Cuál les parece, así a simple vista, intuyendo cuál sería su punto débil? Los costados. Los costados. ¿Por qué? Porque no están arrastrados a nada, tienen un punto libre. Así mismo es, así mismo. O sea, ya no tenés esta unión rígida que se va multiplicando según cada borde, sino que tenemos que estos puntos son puntos débiles de nuestra placa. Por eso yo cuando hice mi maquetita, agarré, no sé si se acaba de ver los puntos donde puse los pinches, puse en los bordes, ¿verdad? Puse en cada borde para que justamente me absorbiese el esfuerzo de que esto trate de patear, ¿sí? Y abrirse. Esa es una condición que hay que tener cuidado. Bueno, seguimos. Entonces, dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta con el tema de la placa plegada son la rigidez e inercia. Pongan la firma que les voy a preguntar sobre eso en el examen. Ahora bien, vamos a estudiar cómo trabaja una losa plegada. Como les digo, al ser una losa, evidentemente tiene que trabajar en ambos sentidos. No deja de ser una losa, pero trabaja distinto. Trabaja de una forma en el sentido transversal, que transversal le vamos a llamar a este sentido, chicos. Al sentido del pliegue le vamos a llamar transversal. Y de otra manera en el sentido longitudinal. En el sentido longitudinal vamos a denominarle mirando del costado de nuestra placa, así. Entonces, trabaja de una manera en el sentido transversal y de otra manera en el longitudinal. Que es lo que les dijeron al principio, ¿verdad? Que cambió su forma de trabajar por motivo del plegado. Ahora bien, ¿cómo trabaja en tal o cual sentido? En el sentido del plegado,
trabaja como una viga continua, ya no trabaja como una losa. Y en el sentido longitudinal, que es el lado del costado, trabaja como una viga simplemente apoyada. O sea que hicimos que una losa trabaje como una viga. En ese sentido, trabaja como una viga continua. ¿Por qué les parece que trabaja como una viga continua, chicos? Por los puntos de arrastre. Claro, o sea que cada plegado, cada pliegue que tiene, funciona como qué, como si fuera qué. Un apoyo. Como si fuera un apoyo. Entonces, en vez de tener una placa que tenía esta longitud de luz, en el sentido transversal tenemos pequeños tramos, que son estos tramos que están acá, que están apoyando en cada pliegue, ¿verdad? Y en el otro sentido, trabaja como una viga simplemente apoyada, de esta manera. Aquí está justamente la relación. O sea, cada punto es un apoyo. Entonces, como esto no... Ahí dice, en la figura, fíjense que dice, son apoyos porque no giran y están rigidizando. O sea, no tienen ningún tipo de movimiento en ese punto. Entonces, eso es rígido. Por lo tanto, se considera que cada pliegue es un apoyo y por lo tanto, cada porción de pliegue, cada porción del pliegue es un pequeño pedazo de viga y todas juntas forman una viga continua. Pero así como también detectaron, el punto débil de las placas son los bordes. ¿Por qué? Porque las losas exteriores no tienen su par sobre el cual descansar o depositar cada reacción no tienen su par, entonces hay que diseñar algún elemento como si fuera cuando hablamos de los arcos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los arcos que teníamos la condición del estribo, que teníamos que tener un contrafuerte, algún elemento que contrarrestase la patada o coseo? En este caso, ese mismo criterio tenemos que tener para las losas de los bordes. Tenemos que crear algún elemento que contrarreste, digamos, la reacción de la patada o coseo de esta que en el medio se va anulando una con otra. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una viga rigidizadora que se puede usar como canalón, por ejemplo, llegado el caso. Y esto que está dibujado acá, que son tímpanos, se llaman tímpanos, es la posibilidad también que tenemos, como les dije, las placas plegadas tienen que hacerse sí o sí de un material que permita monolitismo, llámese hormigón o cerámica armada. Entonces también tenemos la posibilidad de cerrar esto, de triangularizar, digamos. Yo al colocarle acá un elemento puedo rellenar este espacio o simplemente colocarle un cabo y voy a tener otra vez un triángulo, un elemento indeformable. Entonces refuerzo esa rigidización. Esa posibilidad también tengo. Y dice, un ejemplo, usando la misma cantidad de material se pueden salvar luces mayores. Realmente no es tan así porque evidentemente si yo extiendo la placa plegada tengo un poquitito más de material, pero es el mismo, no le agrego nada, ¿verdad? O sea, es solamente el plegado. Hasta el hierro es el mismo, no cambia en nada, ¿verdad? Bueno, y esa eficiencia podemos revisarla tanto en el aspecto transversal como en el longitudinal. En el aspecto transversal, por ejemplo, tenemos lo que dijimos. Al tener unos pliegos, tenemos esa luz que teníamos, que era enorme de nuestra placa del principio, la de masa activa. Esta luz que teníamos de este tamaño se reducía a estas pequeñas luces. Por lo tanto, hay una disminución de la luz en el sentido transversal. Lo otro es que al tener estos pliegues hay una mejor distribución de los momentos flectores.
atiendan bien, es mejor distribución. Yo a veces pregunto en el examen, nómbreme ejemplo de eficacia de la placa plegada en el sentido transversal, y me ponen disminución de los momentos flectores, me responden, y está mal. O sea, no disminuye el momento flector, lo que hace es distribuirse mejor. Y acá está el ejemplo. Fíjense, la placa del inicio, su momento flector en el centro de la placa era QL cuadrado sobre 8, ¿verdad? Pero en el caso de la placa plegada, tenemos un momento positivo y un momento negativo. Si yo hago la sumatoria, suma algebraica, o sea, la suma fraccionaria de esto, tengo que el momento positivo, que es QL cuadrado sobre 24, más el momento negativo, que es QL cuadrado sobre 12, hago la suma, me sale que es igual a QL cuadrado sobre 8. O sea, no es que disminuyó el momento, sino que se distribuye mejor. Entonces, en vez de tener un enorme momento positivo, tenemos un momento positivo menor y un momento negativo que le está estirando y lo ayuda. Entonces, fíjense lo que está pasando. Se disminuyó la luz y se distribuyó mejor el momento flector. Dos ventajas ya. Vamos a la tercera. La tercera es algo que tiene una base teórica. Dice disminución de la carga en el sentido transversal. Yo no sé si ustedes saben, chicos, que para considerar una carga se considera siempre perpendicular al eje de la sección que está soportando. Vamos a poner, se alcanza a ver, esta vendría a ser una viga, ¿verdad? Yo estoy teniendo una carga distribuida, esta carga distribuida trabaja perpendicular a la línea neutra de esta viga, ¿verdad? Así yo le considero. Sí. ¿Qué pasa? Como la placa está inclinada, la carga siempre es perpendicular a la base, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Para considerarla, yo tengo que considerarla perpendicular a su línea neutra, o sea que tengo que considerar su componente, ¿verdad? Tengo que hallar la componente que es perpendicular a la placa. ¿Se está entendiendo esto? Sí, la carga, obviamente, la carga por la fuerza gravitacional siempre va a trabajar en este sentido, ¿verdad? Pero realmente se resiste, trabaja por la componente que es perpendicular a la línea neutra de la sección. Esa es la base teórica. ¿Qué pasa? Esta perpendicular, la componente de esta carga es igual a la carga por el coseno del ángulo de la inclinación de la placa. Luego está la demostración, no quiero perderme la demostración geométrica de esto. Al final les dejo la teoría de eso, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que entiendan que esta carga Q hay que considerarla como Q por coseno del ángulo de la placa. ¿Alguien tiene calculadora a mano? ¿Alguien que me pueda ayudar con una calculadora? Yo tengo, profe, te ayudo. Dale, Amanda. Bueno, vamos a suponer que esta Q es algo fácil. 1 tonelada y este ángulo va a ser 60 grados. Entonces, multiplica un poco 1 por coseno de 60 grados. ¿Cuánto te da? 1/2 sería, profe. 1/2. O sea, que con la simple inclinación, ¿qué pasó con la carga? ¿A cuánto se disminuyó? La mitad de su total. A la mitad. O sea que atiendan bien lo que está pasando. Vean todo el bosque. Tenemos, disminuye la luz. Se distribuye mejor el momento. ¿Y qué más? Disminuye la carga. Disminuye la carga. Por eso, ahí vamos pillando por qué es eficiente. O sea,
Este es el sistema, es la forma que nosotros queremos que entiendan cómo trabaja algo, ¿verdad? ¿Por qué hace eso? Profe, ¿y el resto de la carga lo absorben en los apoyos? Claro, se va distribuyendo por los apoyos hasta llegar al borde, ¿verdad? Vamos a ver en el otro sentido. Pero no solo con eso, no solo se queda con eso la placa. En el otro sentido, o sea, en el sentido longitudinal, dijimos que trabaja con una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Una viga que tiene esta sección como altura, ¿ok? La altura del pliegue. O sea, ¿por qué les parece que aumenta la inercia al aumentar la altura? ¿Hay mayor fijación, profe? A ver, ¿cómo? No te escuché. Que o sea, hay mayor fijación porque es más grande el apoyo. Va por ahí. ¿Alguien se acuerda de la fórmula de inercia? ¿Quién se puede acordar de eso? ¿Cómo se ve? Está al revés, pero se entiende, ¿eh? VH cubo sobre 12. O sea, la base por altura del cubo sobre 12. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, mi altura, que era la altura de esa placa, vamos a suponer que la placa cuando era más activa era 0,10, por decirlo. Su inercia va a ser siempre muchísimo menor a cuando ya plegué eso y se fue, qué sé yo, a 70 centímetros y encima elevado al cubo otra vez, ¿verdad? Entonces, aumenta la inercia porque aumenta la altura y la altura es lo que es el mayor, digamos, el mayor efecto multiplicante dentro de la fórmula. Por eso, chicos, se coloca por eso las vigas colocamos así y no así. ¿Ya? Si tiene una viga de madera, la van a colocar siempre así. Así no la van a colocar ni nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta forma tiene mayor altura y por lo tanto tiene mayor inercia que este que tiene una altura menor. Por eso, el aumento de la altura en el sentido longitudinal aumenta la inercia. Ese es el motivo. ¿Se entendió eso? Sí, profe, una pregunta. ¿Sería Sí. la altura vertical o la verdadera magnitud de...? No, la altura vertical, la altura del pliegue, la altura del pliegue. Ok. Acá dice luego, aumento de la inercia por aumento de la altura en el sentido longitudinal con respecto a la altura de la placa sin plegar. Claro, porque la placa sin plegar tenía esta altura mínima que era 0,10, pero esta, así como pueden ver acá, es la proyección del pliegue. ¿Ok? Ahí ya tenemos, este sería un criterio de eficiencia, pero en el sentido longitudinal ya, chicos. ¿Ok? Los tres anteriores eran en el sentido transversal. Vamos al segundo. Acá también hay otro tema que tiene que ver con la geometría. Hace rato habíamos visto que la carga disminuía porque teníamos que considerar la componente perpendicular al eje de la línea neutra de la placa plegada. Lo mismo pasa con la base. La base tiene que trabajar siempre paralela al plano del suelo. Entonces, en el sentido longitudinal, la base que nosotros tenemos que considerar es la paralela al suelo. Y esa paralela al suelo es igual a la altura del pliegue, la altura que es esto que está acá, que yo dije que era 0,10, por decirles, dividido el seno del ángulo. Vamos a hacer el mismo, esta todavía manda por ahí. Vamos a hacer lo mismo.
Allame un poco 0,10 dividido seno de 60 grados. Profe, sería raíz de 3 sobre 15 y en decimal es 0,11. 0,11 nomás te da. Sí, 0,1 dividido seno de 60 me dijiste. Seno de 60. Me da 0,11. Ok, ay, qué raro, qué poco subió. Yo pensé que iba a ser más. Pero bueno, aumentó de 10 a 11 centímetros, ¿verdad? O sea, hay un aumento del espesor. Qué raro que sea. No me cierra y nada más. Ciego que hiciste, verá que un ratito. 0,10 dividido. Vamos a hacer 10 dividido. Acá voy a ver un ratito. Seno de. No mi calculadora. Bueno, pero el tema es que aumenta, ¿verdad? Estoy haciendo otra vez, profe, igual por las dudas de varios. Sí. No, pero tiene que aumentar. Pero sí, 0,11. Entonces ese es el aumento del espesor. O sea, que el espesor de 10 se va a considerar en 11 en el sentido longitudinal. Estas precisiones hago porque son consideraciones que tenemos que tener cuando hagamos el práctico. Lo vamos a volver a ver en el práctico. Retomo entonces. Aumento de la inercia por aumento de la altura en el sentido longitudinal. Aumento del espesor de la altura de la placa que trabaja como base en el sentido longitudinal. Y lo último es que también tenemos posibilidad de disminuir la luz en el sentido longitudinal a través del uso de tímpanos. Porque si nosotros colocamos estos tímpanos es como colocarle otra vez un apoyo intermedio, es como colocarle pilares acá en el medio. Entonces, esta viga que era simplemente apoyada va a trabajar también como una viga de acuerdo a la cantidad de tímpanos que le pongamos, de 2 o más tramos, ¿verdad? Entonces, al tener varios tramos, ya vamos a tener 2 momentos. El momento negativo le va a estirar al positivo y va a disminuir también. Entonces, esa posibilidad también tenemos para hacer más eficiente aún nuestra placa plegada. Resumiendo, acá quiero que atiendan bien. Tenemos, en el sentido transversal, disminución de la luz por efecto de viga continua. Distribución, mucho mejor distribución de los momentos debido al empotramiento. Y disminuye la carga actuante por la proyección de su componente con respecto a la línea neutra de la placa plegada. En cuanto a la eficiencia longitudinal, tenemos aumento del espesor para la base, por lo que vimos que teníamos que dividir por seno el ángulo. Aumento de la altura, por lo tanto tenemos mayor inercia. Y tenemos mejor distribución también de los momentos si es que ponemos los tímpanos y tenemos empotramiento. Esas son 3 en cada sentido, a no confundir los sentidos a la hora de responder esto. No respondan lo que es longitudinal en transversal, etcétera. O sea, que tenganlo bien claro, es muy sencillo. También disminuye la luz si ponemos tímpano, obviamente. Bueno, y acá tengo algunos ejemplos de que no solo el simple plegado que le hice yo es la única posibilidad, ¿verdad? Hay mucho, tenemos la forma prismática que es la sencillita, la que hice yo es esta que está acá. Esto, acá, por ejemplo, se puede hacer tipo unos pórticos que están plegados. También podemos hacer como poliedro, podemos intersectar, podemos hacer vigas plegadas, podemos hacer así de estos pórticos. Y a esto es lo que me refería, que también sirven como cerramientos laterales. Acá hay algunas fotos, fíjense, 2004, o sea, vamos a ponerle un manto de piedad al tiempo de estas fotos. Pero aquí hay algunos trabajos de esa época, estas son todas placas plegadas que alguna vez se hizo, ¿verdad? O sea, no es que tampoco sea un elemento así demasiado rígido que no me da para buscar mucha variante en mi diseño. Sí se puede. Se puede sin ningún problema. Y me preguntarán, algunos me preguntan generalmente acá, ¿y por qué no se hace más placas plegadas acá en Paraguay? ¿Sí? Se usa lo que más tenemos prácticamente, que es el hormigón. No necesitamos mano de obra especializada. El cálculo tampoco
necesitas un ingeniero especializado. Es un cálculo común y corriente, lo puede hacer un alumno de arquitectura sin ningún problema. ¿Por qué no usamos? ¿Por qué le parece? Por nosotros nomás, ¿no? Por culpa de nosotros nomás. No. Una cuestión de tradición también, que estamos más acostumbrados a la Sí. losa. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo el boom de las estructuras metálicas, ¿verdad? Todo es estructura metálica. Hay sistemas nuevos, ¿verdad? De construcción que están viniendo al Paraguay, donde ya se utiliza mucho el hierro, pero también, no sé si algunos de ustedes trabajan ya en obra, se dan cuenta que el hierro, ¿qué aumento habrá tenido el hierro, Enrique, en este tiempo? Un porcentaje, vos que estás en eso. Sí, tal. Prácticamente casi al doble algunas piezas de metálicas están. Subió muchísimo. La varilla de hierro que costaba a inicio de la pandemia entre 5.000 y 5.500 el kilo, ya casi llega a 9.000 ahora. Es un tema. Bueno, y quiero hacer, antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Y así ya entramos más o menos en la parte práctica, la parte teórica, la parte práctica para reforzar conceptos. Profe, tengo una pregunta, pero no es exactamente sobre placas, sino sobre lo que estábamos hablando. En la clase de pórtico habían mencionado que acá lo que pasa acá es que no se calcula como pórtico, se calculan como vigas y pilares independientes. Y quería preguntar si esa es la única razón por la cual cuando nosotros trabajamos con vigas, pilares de hormigón, no se consideran como pórticos, solamente porque no se calculan como pórticos. No, realmente para que se dé la condición de que un elemento sea pórtico, es la misma condición de las placas. Tiene que haber monolitismo, ¿verdad? Tiene que estar unido el pilar y la viga, todos juntos, y formar un marco, ¿verdad? Un marco pórtico luego se llama, ¿verdad? De tal manera que en cada esquina, tenés que tener empotramiento, y ahí vas a tener tu momento negativo y ahí vas a tener armadura negativa, ¿entendés? O sea, no, cuando vos haces una viga que está apoyada, no hay solidaridad, digamos, entre el pilar y la viga, no hay empotramiento, y por lo tanto no puede considerarse como un pórtico. Entiendo, entonces serían, porque están apoyadas también, es que no se pueden... Claro, o sea, vamos a ir al caso de nuestra facultad. Nuestras aulas tienen pórticos, ¿se acuerdan? Sí. Unos pórticos. Pero, ¿qué pasa con ese pórtico? Le hicieron el techo cambiado. El techo va así, ¿verdad? Sí. Y tiene unas vigas que trabajan en un par de pórticos. Está apoyando acá y en el otro par está apoyando acá. Entonces, ¿qué pasa? Hace que ese pórtico trabaje de forma asimétrica. Y si ustedes se acuerdan, cada tanto se va arreglando las paredes que dan hacia el lado de donde patea el pórtico por esa asimetría. Siempre hay la fisura, se está rompiendo. Es algo que nunca acaba. ¿Por qué? Porque el pórtico realmente ahí no está trabajando bien. Está trabajando de forma asimétrica, ¿verdad? Digamos, se paga un precio por el hecho de mantener... Yo creo que esa sección que tiene el pórtico de la facultad no absorbió del todo esa asimetría, y por eso está pateando. Tiene que Enrique nota que él el que justamente tiene un... Eso. Sí, no, hola, sí, el problema del pórtico de la facultad es que las cargas que le están actuando no son, primero, simétricas, y segunda, que les hacen trabajar a flexión, ¿verdad? Que no tiene que trabajar el pórtico. Sí. Ese es el problema que tiene el pórtico de la facultad. O sea, lastimosamente en nuestra facultad hay muchos ejemplos que hay que mirar, pero para no hacer nunca jamás, ¿verdad? Claro, y el tema de los tirantes, por ejemplo. ¿Se acuerdan los tirantes, sí, chicos? ¿Cómo están? Sí, la mayoría están todos flexados, ¿verdad? Sí, todos flexados ya. Sí, claro, porque está en el sentido opuesto a la posición real del tirante, ¿verdad? Así es. El tirante no trabaja de esa forma.
El monolitismo para los pórticos se logra también. Entonces, pregunto, porque yo la verdad no estoy muy fan, nunca trabajé en obra, entonces de repente me es más difícil imaginarme todavía, ya que todo lo que di es de la facultad nomás. Entonces, por eso pregunto mucho sobre esto. Las varillas también se colocan de manera diferente cuando son pórticos y cuando están apoyadas nomás. Porque cuando hablan de monolitismo, yo me imagino más, bueno, hormigón. Hormigón es todo uno. Claro, lo que pasa es que para conseguir para que sea monolítico, se tiene que producir un empotramiento. O sea, una tiene que entrar en la otra, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás hablando de hormigón, sí o sí va a haber un refuerzo para que se produzca el empotramiento en el caso si es un pórtico rectangular en los vértices, ¿verdad? Porque ahí es donde vos tenés que conseguir el monolitismo, ¿verdad? Normalmente el ejemplo típico es si vos mirás un marco cualquiera de madera, ¿verdad? ¿Qué característica tiene? ¿A vos te parece que el marco es un pórtico, un marco de madera? No. ¿Por qué te parece que no? Porque las partes no son, no es una sola, normalmente siempre están, el dintel está apoyado sobre... Muy bien, claro, está apoyado o tiene un encuentro, ¿verdad? Eso se llama, digamos, encastre en la madera, ¿verdad? Se llama caja escoplera. Pero esa unión no es rígida, ¿verdad? Entonces tiene la posibilidad de que se pueda mover. Ahí más o menos estoy compartiendo, no sé si se ve, un detalle que encontré rápido de... Sí. Ahí miren y fíjense que en las uniones acá hay un refuerzo, ¿verdad? Una esta que viene de este lado, entra en una parte de esta y esta es la misma cosa, ¿verdad? Profe, Una dentro de la otra. ¿Cuál sería la solución para el pórtico de la facultad? Porque justamente cuando dimos reticulados, me parece que yo me acuerdo que me acordé de ese detalle de la rotura, de la famosa rotura que siempre se está... Lo que pasa es que en el caso de la facultad, la sección del pórtico tiene que ser un poco mayor para que absorba el esfuerzo de flexión a la cual le está aplicando. Porque, así como bien explicó recién Sebastián, esa viga que no le da ni en el medio, ni le da en los vértices, es el que le hace patear a los costados. Y siempre vamos a ver una fisura y una separación, ¿verdad? Porque si esa viga apoyaba sobre un vértice, ¿verdad? Entonces ese vértice está empotrado, ¿verdad? Entonces iba a trabajar sobre él, ¿verdad? Pero este trabaja, no está ni en el medio para distribuir la carga, está en una parte de su luz, ¿verdad? Sí. Entonces para absorber ese esfuerzo la sección tenía que ser un poquito mayor. Entonces no iba a trabajar hacia los costados. Ya. Gracias, profe. Dale. Gracias por responder, profe. Dije que iba a esperar a la próxima clase, pero no hubo oportunidad. No, pero está bien. No, pero a nosotros nos apasionan estas cosas. Justamente, pues, ahí está, es lo que... Yo siempre digo cuando, bueno, si escucharon eventualmente el video, van a ver que siempre nosotros utilizamos mal la palabra. Siempre hablo en el sentido vulgar del que es futbolero, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, le decimos arco, le decimos, ¿verdad? ¿Dónde está el arquero? ¿Verdad? En el vocabulario, digamos... futbolero. ¿Verdad? Pero en realidad eso está... El arquero no es un arquero, ¿verdad? Porque sabemos que el arquero, ¿qué es? ¿Verdad? Pero nosotros lo llamamos arquero. En realidad es un portero, porque está debajo de la portería. Y un arco de fútbol, como vulgarmente le llamamos, no es un arco, es un pórtico. Es un pórtico. Como un arco, ¿verdad? Pero nosotros cometemos esos errores, ¿verdad? En cambio, recién yo te di el ejemplo de un marco de una puerta, pero si vos te vas, por ejemplo, a las ruinas jesuíticas y vos encontrás un marco de una puerta, ese es un pórtico. ¿Por qué? Porque ese marco fue tallado, se quitó de una pieza y se hizo un solo elemento, trabaja totalmente junto. Sí. Tiene otra característica, ¿verdad? Es por eso que te expliqué, o sea, hablamos del marco hoy, ¿verdad? El marco hoy, así mismo como vos dijiste, ¿verdad? La parte superior está fijada a los verticales a través de un ensamble. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a aplicar estos conceptos teóricos en el cálculo. Nosotros para el ejercicio de placas, para hacer nuestro ejercicio de razonamiento en el tema de la placa, lo único que le vamos a pedir es que calculen la tensión.
¿verdad? No le vamos a pedir que mencionen cuánto varilla tiene que llevar, qué espesor final tiene que tener, no. Solamente queremos que nos calculen la tensión. Pero para hacer este cálculo de tensión, la misma, como habíamos dicho, la placa plegada trabaja de una forma en un sentido o en el otro, también medio que el cálculo es un poquitito distinto en un sentido y en el otro. Y es ahí donde hay las pequeñas cascaritas de banana que no quiero más que tengan. Yo quiero que atiendan bien. Voy a hacer la teoría, prácticamente después les voy a mostrar un ejercicio que está todo resuelto para ir entendiendo y que les sirva. Ya está también el mismo ejercicio en la plataforma, así que vamos a prestar atención y vean bien. Si tenemos en cuenta cómo trabaja la placa, ya sea de forma transversal o forma longitudinal, no vamos a tener problema. Es simple aplicación de fórmula prácticamente, ¿verdad? Bueno, vamos a tener el caso de esta placa. Es un terreno de 12 por 30 que tiene un retiro de 5 metros al frente y otro de 3 metros atrás. Y nuestra placa está cubriendo un área de 22 por 12. 12 por 22 está cubriendo nuestra placa. Esta es la forma en que está armada la luz, digamos, entre pliegue y pliegue es 1.425. Su longitud real de acuerdo a la inclinación es 1.65. La altura del pliegue es 0.823 y hay una luz de 2.85, digamos, entre pliegue inferior y pliegue inferior. ¿Estamos bien? Aquí está la demostración, que está muy adelante nomás, de lo que les decía, para que vean también después en la presentación de dónde sale el Q por coseno del ángulo y la división de la altura por el seno del ángulo. O sea, esto es por ángulos alternos internos. Acuérdense, CPA creo que dan. Es por eso, o sea, tiene una razón geométrica. Y acá yo le voy a poner también estas razones trigonométricas para saber cuándo es seno, cuándo es coseno, cuándo es tangente, etcétera, porque es un elemento que ya sabemos que está dado, pero para reforzar un poco lo ponemos siempre así. O sea, siempre nuestra base es el triángulo rectángulo. Hasta aquí es lo máximo de trigonometría que vamos a pedirle. Bueno, entonces tenemos forma de cálculo en el sentido transversal. Hice un paso a paso como para que no nos perdamos luego, y luego quiero que resuelvan el ejercicio siguiendo este paso y no van a tener problemas. En el sentido transversal dice, hay que hacer un análisis de carga, se calcula como viga, se considera 1 metro lineal de fondo. ¿Qué significa esto? Como en el caso de los muros, cuando hablamos de los muros, nosotros en el sentido transversal vamos a considerar, no quiero romper, 1 metro nomás. Un metro de profundidad va a ser nuestra placa en el sentido longitudinal. O sea, la B, la base, en el sentido transversal, siempre va a ser igual a 1 metro. ¿Ok? No varía. La B en el sentido transversal no varía. Siempre es 1 metro. Después tenemos que hallar el ángulo de inclinación de la placa, utilizando la fórmula de cotangente. Eso es, chicos, tomando. ¿Cómo se hacía para hallar? Hallamos opuesto sobre adyacente, inversa grado en la calculadora y hallamos el grado. Eso se acuerdan de hacer, ¿verdad? Sí, profe. No hay problema. Genial. Entonces, saben hallar el grado de un triángulo, rectángulo, sabiendo sus 2 catetos. Eso no es lo que tienen que investigar cualquier cosa si no saben cómo hacer. Luego, se halla la Q minorada. ¿La Q minorada qué era? Era la Q que disminuía por el tema de considerar su componente. O sea, que tenemos que hallar la Q que nos dé el dato por el coseno del ángulo de la placa. Ese ángulo que hallamos con el tema de la cotangente. Hasta aquí estamos viendo bien. La B consideramos 1 metro siempre. Hallamos el ángulo, disminuimos la Q. Esa Q
minorada es la que vamos a considerar en todos los aspectos de cálculo ya a partir de ahora en el sentido transversal. Siempre hablo en el sentido transversal. Luego, hallar la longitud real. Si el examen nos da, tenemos que utilizar Pitágoras, o sea, lo mismo, ¿verdad? Los dos catetos van a ser siempre datos. Si no da la inclinación, bueno, aplicamos Pitágoras para hallar la inclinación. No hay problema también, no hay duda de cómo se halla Pitágoras, ¿verdad? No, profe. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Perfecto. Vamos bien. Utilizar el ancho considerado, veo igual a 1 metro. Hallar la altura considerada. Otra vez, la altura en el sentido transversal va a ser la altura de la pieza dividido el coseno del ángulo de la placa. Atiendan bien. La B es igual a 1 metro siempre. La altura en el sentido transversal va a ser la altura de la pieza, que va a ser dato. En este caso, por ejemplo, puede ser 0,10 dividido coseno del ángulo de la placa. Esa va a ser la altura que vamos a considerar para el sentido transversal. No se preocupen que después le vamos a poner número y vamos a entender. Y luego calculamos el momento positivo y el momento negativo. Una que tenemos los momentos, vamos a hallar la tensión. La tensión se calcula usando esta fórmula, que es M por Y sobre I latina. ¿En dónde? La M va a ser el momento máximo en el sentido transversal. Entre el positivo y el negativo van a tomar el máximo. La Y es la distancia máxima de la línea neutra al extremo de la sección. ¿Qué significa esto? Pónganme, voy a ponerme otra vez yo acá. ¿Se me ve? Si esta es una sección, la línea neutra pasa por la mitad. Entonces, la distancia máxima que hay de la línea neutra al borde exterior de la sección es la Y. Esta a esta es siempre Y. Si de acá a acá, ¿qué vendría a ser H, verdad? Sí, profe. Esto vendría a ser H, ¿verdad? Sí, la línea neutra es la mitad, entonces la distancia de la línea neutra al borde exterior de la sección es H sobre 2. O sea que Y va a ser igual siempre a H sobre 2. Y luego, en donde dice la I latina, es el valor de la inercia para esa sección. Y tenemos que es base, ya le mostré eso, base por altura del cubo sobre 12. En esta fórmula, atiendan bien, momento máximo es el que van a hallar entre el negativo y el positivo. La altura que van a usar acá va a ser la altura que hallaron dividiendo la carga dividido el coseno. Y el valor de la inercia, la B va a ser siempre 1 metro. La altura va a ser igual a la altura que hallaron acá sobre 12, que no va a variar. Todo esto es para el sentido transversal. ¿Se entendió hasta acá? Todavía por lo menos de manera teórica. Sí, profe. Sí, profe, bastante bien. Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a, como dice la canción, vamos a borrar cassette y vamos a aprender en el sentido longitudinal, nuestras antenitas. En el sentido longitudinal, el tema de la carga también tiene un pequeño cálculo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en el sentido longitudinal, este es el sentido longitudinal, la carga, si consideramos perpendicular a la línea neutra, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Como son dos pliegues, una parte va hacia un apoyo y otro punto va hacia otro apoyo, ¿verdad? O sea, la carga viene acá, una parte va acá y otra parte va a este punto, ¿verdad? Entonces, se me ve en la cámara cuando estoy demostrando, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos que hallar el área de influencia. Para hallar la Q, tenemos que multiplicar la Q del dato
por el área de influencia dividido 2. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en nuestro caso, en este ejercicio que teníamos, tenemos que calcular la Q por la longitud, que creo que era 22 dividido 2. O sea, el área de influencia de acuerdo al pliegue que estamos teniendo. Otra vez cuando tengamos números vamos a entender. Luego tenemos que usar la longitud real entre apoyos. Si es que tenemos tímpanos, vamos a tener 2 o 3 distintas medidas, ¿verdad? O sea, vamos a tener 3 medidas iguales o lo que sea. Si no tenemos ningún tímpano, vamos a tener que tomar la longitud real que hay entre apoyos, en el sentido longitudinal. Luego tenemos allá la base del cálculo, que habíamos dicho que es una de las referencias a eficiencia estructural en el sentido longitudinal. Es la altura de la sección dividido el seno del ángulo de la placa. Eso que calculamos con la mano. Luego hallamos la altura considerada, que va a ser la altura del pliegue. Entonces, resumiendo, para la carga lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que hacer la Q del cálculo por el área de influencia dividido 2. Luego tenemos que hallar la longitud real entre apoyos. Vamos a suponer que en este caso es 22, porque nuestra placa plegada en ese sentido no tiene tímpano. Luego tenemos ya la base de cálculo, que va a ser la altura de la sección, que es la altura de la placa, que va a ser dato, con el seno del ángulo de la placa. Y por último utilizamos la altura considerada, que es la altura del pliegue, que va a ser esta altura. Y a partir de acá ya es igual. Se calcula momento positivo y momento negativo. Aquí está lo que le decía de cómo va, ¿verdad? O sea, el área de influencia realmente va a ser la mitad de este, la mitad de este. Entonces, directamente Q por L sobre 2 para hallar el valor de la Q. Entonces tenemos el área de tensión, el mismo momento por Y sobre I. Otra vez, el momento máximo en el sentido longitudinal, ya va hacia acá. Acá dice transversal, pero en el sentido longitudinal. Después tenemos que hallar la distancia máxima de la línea neutra al extremo de la sección, que va a ser la altura del pliegue dividido 2. Y el valor de la inercia para la sección, que vamos a dar siempre por B por H al cubo sobre 12, que H al cubo va a ser otra vez la altura del pliegue de la sección. Entonces, ¿dónde es lo que varía? En esta primera etapa lo que se diferencian las dos cosas. Vamos a ver. Hay un pequeño de evaluación que luego quiero que lean. Más o menos así lo estaríamos preguntando de este capítulo. Y esta es la bibliografía. Aquí, digamos, voy a hacer una pausa entonces, preguntar de nuevo. Y vamos a ver un ejercicio con números. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no, profe. Bueno, sigo entonces. Acá resolví que está luego. ¿Ya se ve la hoja verde? Sí, profesor. Bueno, acá está resuelto el ejercicio que estábamos viendo, ¿verdad? Y fíjense, le di valores, ¿verdad? Calcular la tensión en ambos sentidos para la placa plegada a la figura tiene un espesor de 10 centímetros. Un ratito. Voy a usar con el Cami. Un ratito para poder escribir por ahí. Un segundo. Un segundo. Documentos. Estructura. Aquí está, ya había escrito a una vez. Bueno, tenemos entonces calcular la tensión en ambos. No se ve.
Ahí se está viendo, chicos. ¿Me han comprendido si ya se ve? Ahora sí ya se ve, profe. Ok. Bueno, volvemos entonces. Tenemos calcular la tensión en ambos sentidos para la placa plegada a la figura. Tiene un espesor de 10 centímetros y una carga de 1,20 toneladas por metro cuadrado, dice. Claro, porque es una superficie. Y nuestra placa tiene 22 por 30. En este caso, después vamos a ver qué le llamamos. Tenemos primero que calcular en el sentido transversal. Vamos a hallar el ángulo de inclinación primero. Agarramos cateto opuesto sobre cateto adyacente, le hacemos inversa tangente, inversa grado en la calculadora, nos da que es 0,823, que es este cateto opuesto, sobre 1,42,5, que es el cateto adyacente, inversa tangente, inversa grado, nos da que este ángulo tiene 30 grados. Ese es para hallar el ángulo. Segundo, vamos a hallar la Q minorada, le llamamos también Q de cálculo, que tenemos que multiplicar por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Ángulo de 30 grados. Tenemos, la Q va a ser 1,20 toneladas por metro cuadrado por un metro, que es el AB, ¿verdad? Que siempre tenemos que considerar, nos da 1,20 toneladas por metro lineal. Esta Q de 1,20 toneladas por metro lineal por el coseno de 30 nos da que disminuye a 1,04 toneladas por metro lineal. Acá dice luego porque consideramos B igual a un metro el hecho de pasar a metro, a tonelada por metro. Una vez que tenemos eso, podemos hallar la longitud real. En este caso, vamos a hallar a través de Pitágoras. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado sería igual a hipotenusa al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada, sumamos y nos da que la longitud real es 1,65. Este punto es 1,65. Luego dice utilizar el ancho considerado. Habíamos dicho que un metro vamos a considerar en el sentido transversal. La B es un metro. Y acá dice luego en el sentido transversal, esto siempre se cumple. Luego el 5, hallar la altura considerada, que va a ser la altura, que es el dato, en este caso el espesor, dividido el coseno del ángulo, que es coseno de 30 grados. La altura, el dato era 0,10 metros, dividido coseno de 30 grados nos da que va a 0,115 metros la altura considerada. Quiere decir que tenemos la Q considerada va a ser 1,04 toneladas por metro lineal. La longitud real va a ser 1,65 metros. La B va a ser un metro siempre. La altura va a ser 0,115. Una vez ya que tenemos eso, ya podemos hallar momento positivo y momento negativo. Como vimos en la presentación, la fórmula de momento positivo es QL cuadrado sobre 24. La fórmula de momento negativo es Q por el cuadrado sobre 12. Ahí vamos aplicando, tenemos 1,04 por 1,65, 1,04 por 1,65 al cuadrado, sobre 24 sobre 12 nos sale 0,12 tonelámetros en un sentido y 0,24 tonelámetros en el otro. Entonces, este momento negativo es el momento máximo que vamos a utilizar para calcular nuestra tensión. La tensión es igual a momento máximo por Y sobre I y aplicamos. Va a ser momento máximo. Y sobre I sabemos que es la altura sobre 2, en este caso la altura considerada sobre 2, y la Y cambiamos por la fórmula de inercia, V por H al cubo sobre 12. Y véanse acá que pongo HC porque es la altura considerada. Bueno, entonces acá tenemos 0,24 toneladas por metro. Acá justamente un clásico error, chicos, de ustedes, es que como las dos son I, una es Y y otra I latina, a veces me ponen la I arriba y la Y abajo, ¿verdad? Bueno, le voy a decir la forma más fácil de que esto no les pase. ¿En qué dijimos que tiene que estar siempre la tensión? ¿En qué unidad? ¿Fuerza sobre qué? Superficie. Fuerza sobre superficie, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿sí? ¿Momento en qué unidad suele estar?
fuerza. No, ¿en qué unidad? Unidad. ¿En metro, en kilómetro? ¿En qué suele estar? Tonelámetro, ¿verdad? Sí. ¿Altura en qué unidad está? Metros. Metros. Ok. Abajo. ¿La base en qué unidad está? En metros. En metros. ¿Y la altura al cubo en qué va a estar? Metros cúbicos. Metro cúbico. ¿Qué pasa con los exponentes cuando se multiplican en álgebra? ¿Qué pasaba? Se simplifican. No. ¿Qué pasaban? ¿Se restaban o se sumaban? Ah, ¿Se sumaban? Se sumaban. O sea que arriba, ¿qué vamos a tener? Tonelada por metro, ¿a qué va a ser igual? metro cuadrado. No tengan miedo, nosotros nomás estamos, entre arquitectos estamos. Toneladas por metro cuadrado vamos a tener arriba. ¿Y abajo qué vamos a tener? Metro por metro cúbico, ¿a qué igual? Metro a la cuarta. Metro a la cuarta. Y ahora sí podemos simplificar. Ahí metro cuadrado con metro a la cuarta, ¿qué va a pasar con los exponentes cuando se dividen? Se restan. Se restan, no tengan miedo. Se restan. Estamos Entonces, pensando al mismo tiempo y tenemos que hablar también y es mucho ya para... entonces el resultado va a salir en tonelada sobre metro cuadrado, que es la unidad de tensión, ¿verdad? Vamos a hacer al revés. ¿Qué pasaba si yo me equivoco y alzo la Y arriba y la I latina abajo? ¿Qué va a pasar ahí? Voy a tener tonelámetro por metro cúbico, ¿verdad? Sí, profe. Y abajo voy a tener metro. Porque la H va a estar abajo, pues. Entonces voy a tener tonelada por metro cúbico. Voy a tener tonelada por metro a la quinta potencia. Sobre metro. Si eso divido, mi resultado me va a salir en tonelada por metro a la cuarta potencia. O sea, no tiene nada que ver con lo que es tensión. Por esa ubicación de las unidades, nomás yo ya tengo que darme cuenta de cuál va abajo y cuál va arriba. ¿Entienden a lo que voy, chicos? No hace falta aprenderse de memoria, sino por este concepto de que la tensión tiene que ser fuerza sobre superficie, yo me tengo que dar cuenta por las unidades cómo colocar. Y ahora ya les dije, ¿verdad? Ya no le va a pasar eso, ¿verdad? No, Esperamos que no. esperemos que no. Ok, hasta acá se entendió la tensión. ¿Cómo hallamos? Sí, profe. Vamos al sentido longitudinal. Bueno, en el sentido longitudinal tenemos que hallar, tenemos que tener en cuenta el área de influencia. Entonces nosotros tenemos 2,85 metros en un sentido y 22 metros, ¿verdad? Entonces, va a ser Q, que va a ser el Q del dato, acá dice claramente Q del dato, por L sobre 2. ¿Por qué? Porque debe considerar en toneladas por metro, porque trabaja como una viga. Entonces, va a ser, nosotros pues tenemos que considerar una porción nomás, porque una mitad pues va hacia acá y otra mitad va hacia acá. Una va a la izquierda y otra va a la derecha. Uno de los pliegues nomás nosotros tenemos que considerar. O sea, es como agarrar y cortar, ¿verdad? Y tener un solo pliegue. No tenemos que considerar los dos pliegues juntos. Entonces va a ser 1,20 toneladas por metro cuadrado, que es el dato. En este caso no se minora, por 2,85, que es esta luz, dividido 2. Nos da 1,71 toneladas por metro lineal. Fíjense que acá puse en rojo, se usa la Q del dato, no la Q minorada del otro sentido, otro clásico error. Se utiliza esa Q que nosotros minoramos en la transversal, traemos acá. Hay que usar la Q del dato. Esto no hace falta que lo piensen mucho, solamente atiendan de que la Q considerada va a ser la Q del dato
por la luz entre los pliegos divididos. O sea, tampoco se cierran demasiado, o sea, es aplicar solamente la Q por la longitud de la luz entre los pliegos divididos 2 y ya le va a dar la Q considerada en el sentido longitudinal. Luego, la L, la longitud de desarrollo longitudinal, tomamos completa, o sea, va a ser igual a 22 metros. El número 3, la altura ahora es la altura de la sección plegada. En este caso, 0,823 es la altura. Y la base, ¿se acuerdan que era la altura del dato dividido el seno del ángulo? 0,10 dividido seno de 30 va a ser 0,20 en este caso. La base, en el sentido longitudinal. Y acá puse otra vez en rojo, la base ya no es de igual a 1 metro, se debe calcular hallando el cociente de la altura, espesor de la placa y el seno del ángulo de inclinación. Siempre esto en el sentido longitudinal. Vuelvo a repetir. Disculpen que sea muy repetitivo en esto, pero tengo que decirlo así para que no les pase lo de equivocarse. Luego llegamos el momento, como acá en este caso no hay tímpanos, directamente tenemos QL cuadrado sobre 8, pues se comporta como una viga simplemente apoyada. Tenemos 1,71, que es la altura que hallamos acá, la Q que hallamos acá, perdón, por la longitud, que es 22 metros, sobre 8. Eso nos da esta cantidad. Acá está lo que está marcado acá es que el metro al cuadrado nos da metro cuadrado sobre metro que va abajo, metro con metro cuadrado se restan y arriba nos queda tonelámetro. Bueno, acá hago una salvedad que escribí. Ya que esta estructura no cuenta con tímpanos, la fórmula es la viga es momento de una viga simplemente apoyada. Si hubiera tenido tímpanos, digamos, a lo 1/4 de su luz, dice, aparecerían momentos positivos y negativos porque trabajaría como una viga de varios tramos, por lo cual se usaría, tendrían una fórmula para momento positivo y otra para momento negativo. Y la longitud sería la luz entre los tímpanos, o sea, como dice acá, a los 1/4 de su luz, 5,50, 5,50, 5,50, 5,50, acá están los tímpanos, entonces la luz tendría que ser entonces 5,50 en este caso, ¿verdad? Por cada parte. Luego volvemos a la parte de tensión. Profe, tengo una pregunta, sí que se puede. Sí, claro. En la fórmula de momento, el de 24, el 12 y el 8 son constantes. Constantes. QL cuadrado sobre 8 es la fórmula de una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida. ¿Ok? Es la clásica. Yo justo una pregunta mía también que ya era de cables que dije que iba a preguntar el próximo. Espera que le voy a responder todo a Adrián, por favor. Pero por eso, profe, es la misma pregunta que Adrián nomás. Sí. Si es que podemos saber de dónde salen esas constantes. No, y eso le estoy respondiendo. La fórmula de momento flector de una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida es QL cuadrado sobre 8. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Vamos a hacer. A ver. Voy a dejar de presentar. Linda pregunta. Tenemos nosotros una viga simplemente apoyada que vamos a decirle que tiene una Q igual a 1 metro. Esta viga, esta carga simplemente apoyada para calcular que tengo que hallar una resultante, ¿verdad? Así era. Tenía que hallar una resultante. Sí. Es así, ¿verdad? Sí. La resultante que era igual a la Q por la longitud, ¿verdad? Q por longitud. Ok. ¿Y en qué parte de la viga se ubicaba esa resultante? En el medio. En el medio. Ok. Bueno, vamos a tomar momento. Va a ser Q por L por
L sobre 2 sería la distancia, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y tenemos una reacción también ahí en ese punto para nuestro momento máximo. Acá que tenemos QL cuadrado Q por L sobre 2 es QL cuadrado sobre 2, ¿verdad? Por L sobre 2 otra vez. O sea, no. Es por más. La reacción. Tenemos que hallar la reacción. Tenés que considerar el peso propio y la reacción. Se va por Sí, eso que te... claro. La reacción es L es Q por L sobre 2 por L sobre 2, ¿verdad? Es así. 2 por 2, 4. Ahí está. 4. Es 8. Q por L cuadrado. Estoy perdiendo. L sobre 2. En este punto estoy tomando un momento. Ah, y falta el otro. El que está acá. Este acá es... La reacción es Q por L sobre 2 por L. Entonces da 2, 4. Sí, un poco. Mi calculadora. Q por L sobre 2. Y la reacción es Q dividido 2 por L. Entonces Q por L más la reacción. Pero estoy encontrando la suma que me da 8. Enrique. Tiene que es Tenés que considerar la resultante y tenés que considerar la reacción. La resultante del peso propio, ¿verdad? Sí. Más la carga. Solamente eso. Resultante más la carga. Sí. Más la distancia. Hay una reacción que me falta. Un ratito. Vamos a seguir y voy a... Vamos a sacar todo un ratito. Quiero cerrar nomás el tema del ejercicio. Le voy a preparar todos los tres, le voy a sacar de dónde salen. Aguántenme un ratito, me sacaron de página. Tensión es momento sobre de I sobre Y, entonces volvemos a aplicar la misma fórmula, la altura sobre 2, sobre base por altura del cubo sobre 12. Profe, tenés que presentar. Sí. Un ratito. Una vez que tenemos los momentos máximos por la altura sobre 2 y abajo la fórmula de inercia, aplicamos otra vez. 103.46 va a ser el valor que hallamos en este punto. Altura va a ser la altura que hallamos con la fórmula esa de seno. La altura va a ser la altura del pliegue, 0.82.3. Sobre 2, 0.20 es la base, es lo que hallamos con la relación, digamos, del seno, que era este. Con eso nos da 4.582.41 toneladas por metro cuadrado. Pero ¿qué pasa? Normalmente la unidad que nosotros le pedimos para mostrar la tensión es kilogramos por centímetro cuadrado.
Entonces, aquí otra vez lo que tienen que atender, chicos, como vimos la otra vez, multiplicar por 1000 y dividir por 10.000 que les dije para poder pasar a kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, de todo esto, más allá del tema de dónde sale cada fórmula, lo que tienen que ser es muy metódicos, seguir los pasos uno tras otro. Atiendan bien justamente lo que decía la compañera, en el examen estamos muy nerviosos, tal cosa, ¿verdad? Más de esto no se va a complicar el ejercicio, más de esto, ¿qué puede variar? Va a variar a lo mejor la carga, va a variar a lo mejor la longitud, va a variar a lo mejor el ángulo. Pero más de esto no se va a complicar. ¿Por qué? Porque entendemos que ya es de por sí lo complicado los pasos que tiene. Lo que tienen que hacerse es de ser bien metódico y seguir el paso a paso para poder resolver y no van a tener problemas. Pero es muy sencillo de olvidarse algún paso o de confundir porque se calcula distinto, ¿verdad? Como... Profe, Sí. en el punto 2, más arriba, ¿por qué 1? ¿Dónde? Coseno del ángulo creo que sale 0,83, entonces redondeamos a 1. No, ¿en cuál, señorita? En el punto 2, hallar Q minorada, dice. 1,20 por coseno de 30. Y coseno de 30 sale 0,83, o sea, a mí. Hacemos 1,20 por coseno de 30, ¿cuánto te da? 1.20 por coseno de 30. 1.03. 0,3 y ¿qué 0,4, ¿verdad? Por eso es 1,04, no es que redondeamos. Lo que consideramos es la B siempre 1 metro. Esta es la Q. Sí, eso me confundió. Pensé que coseno del ángulo era 1. Claro, por eso No. Acá puse yo porque consideramos B igual a 1 metro para pasar a tonelada por metro nomás. Sí. ¿Y el momento cómo redondeamos? A 2 decimales siempre vamos a redondear, siempre. En lo posible. Si por ejemplo este le salió 0,11,8, consideren más ya 0,12. Dale. En lo posible. Profe, una pregunta en el lugar donde dijo la compañera. Con la carga minorada, ¿por qué se multiplica con la B también? ¿Con la qué? Con la carga minorada, ¿por qué se multiplica por la B también? Acá en la carga, para poder pasar de tonelada por metro cuadrado a tonelada por metro, porque como una viga pues te calculas. Ah, sí. ¿Entendés? Entonces tu Q tiene que estar en fuerza sobre metro lineal. La misma cosa haces en el sentido longitudinal por eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, nosotros ahora resolvimos la placa plegada sin tímpano. Sí. Y vamos a resolver uno con que tenga... Le voy a dejar en la plataforma uno con tímpano y traten de resolver para el miércoles. ¿Qué le parece? Y serían quieren hacerla conmigo. Ese pues se quieren evitar la fatiga. No sé si la fatiga, pero el tiempo nomás lo que, profe, estamos todo apretados. Bueno, vamos a probarle uno también con tímpano, sin problema. Vamos a hacer la plataforma. Por fin. Estoy anotando. ¿Quieren un cable asimétrico? ¿Verdad? Y lo importante que ella tiene que saber es que ahí todos los casos nosotros no le vamos a dar. No, claro. Puede aparecer, no sé, justo acá la carga o la distribución. Puede ser que tu placa esté dividida en diferentes formas también. Por eso. Ahora todos son iguales, pero puede ser que un lado... Vamos a mostrarle uno con tímpano, qué sé yo, así, a los tercios o a los cuartos, así como decía el ejemplo. Y eso ya vale para cualquier caso, ¿verdad? O sea, la resolución es la misma, ¿verdad? Sí, de repente no es tanto por hacer todos los casos, sino que por hacer el caso más difícil que se nos puede dar, porque una vez que tenemos ese caso más difícil, es como más tranquilizante, porque todo lo que puede venir es más fácil.
Mira, Georgina, yo te voy a hablar como es alumno también, ¿verdad? Es lo mismo que pasaba, ¿verdad? Hacer el más difícil, el más fácil, pero el profesor te pone uno que es básico y te perdiste. ¿Por qué? Porque hiciste el más fácil, el más complicado, y después había sido, básicamente, no te acordás cómo se hace el más fácil, ¿verdad? O sea, ese es el problema. O sea, que cuando te doy el más difícil, después te cuesta el fácil. Cuando te doy muy fácil, te cuesta el difícil, ¿verdad? Profe, y pongan todo fácil en mediación. Es que no, es así como dijo Sebastián, este ejercicio que está acá es más difícil que este no va a salir. O sea, algo más complicado. Ahí, por ejemplo, Jessica hizo uso del razonamiento rápido. ¿Te das cuenta cómo ya están afilados? Ya no fue intuición eso, ya. Directamente razonó. Las complicaciones que de repente surgen, que a mí, por ejemplo, me confundieron en el examen, en las unidades de medida usamos siempre la misma unidad, por ejemplo, y en el examen había que convertir solo las toneladas, por ejemplo, porque ya estaba el metro cuadrado del lugar. Realmente, vamos a ser sinceros, en el donde siempre ustedes se equivocan es en conversión de unidades, no en el desarrollo del ejercicio. Cuando hacen número de pisos se equivocan pasar de un lado a otro. Cuando hacen en todas las cosas, acá en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Si si el compañero recién nos preguntaba, le iban a bajar directo nomás ya tonelada por metro cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las unidades, ustedes lo que tienen que atender es la unidad, pero la unidad pues es algo básico, o sea, partimos del concepto de que tenemos que trabajar. Es lo mismo que cuando en matemáticas encuentro un ejercicio que aparece un paréntesis, después aparece un corchete, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber qué tengo que hacer primero, ¿verdad? ¿Qué es el paso 1 y cuál es el paso 2, ¿verdad? Y bueno, y esa parte que acá está bien específico, como les explicó el arquitecto, paso por paso, eso es lo que no se tienen que saltar, ¿verdad? Y más complicado que bueno, le voy a ser sincero, más complicado que bueno, contrato a un ingeniero que me calcule, ¿verdad? O sea, esto va a ser lo más difícil que probablemente le vamos a poner en una placa. No buscamos tampoco que ustedes sean calculistas, ¿verdad? O sea, por eso no tengan tanto miedo. No va a ser fácil, o sea, no es que va a ser fácil, pero no, la búsqueda no es tan complicada el ejercicio, la búsqueda está en que justamente razonen, ¿verdad? Ese nomás no tiene otro espíritu, ¿verdad? Pero igual vamos a tratar de responder sus dudas sin problema. Y claro que si nos piden, bueno, si queremos tal cosa, le vamos a hacer caso, sin problema. Claro, por eso siempre solo le decíamos, ¿verdad? En cable, por ejemplo, hay carga puntual y carga distribuida, ¿verdad? Pero puede haber carga puntual en el centro, carga puntual en el tercio de la luz, puede haber carga distribuida, uniformemente distribuida, carga distribuida desuniformemente distribuida, ¿verdad? Y así pueden haber miles de casos, ¿verdad? Pero si yo sé hacer un cable con carga puntual y un cable con carga distribuida, yo ya tengo las dos versiones, ¿verdad? Las que varían son solamente las reacciones. Así mismo. Bueno, entonces vamos a prolongar una semana más el tiempo para alzar el trabajo práctico, lo que quieran corregir, le vamos a mirar. Voy a todo esto, antes que me olvide, voy a mirar ya luego el foro. Y ya entiendo, Georgina, lo que vas a seguro que preguntar, ¿verdad? Viste que en la fórmula del cable hay momentos de una viga simplemente apoyada sobre H, ¿verdad? Esa es de tu consulta. Sí, profe, me leíste la mente. Bueno, y sí, lo que pasa es que ustedes tienen que, así como hablamos de las formas que adoptan los cables, ¿verdad? Tienen geométricamente, si es una carga distribuida, tiene una fórmula que se aplica. Y si es una carga puntual, tiene una fórmula que se aplica, ¿verdad? Cuando es una carga distribuida es QL cuadrado sobre 8, ¿verdad? Cuando es una carga puntual, ¿verdad? Va a ser Q por L sobre 2. Y hay veces que es Q por L sobre 4, pero depende de cómo está la carga. Por eso, si la carga no está en el centro, pues yo no puedo aplicar la fórmula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que calcular por momento. Entonces hago un corte y calculo por momento la reacción. Es igualito que cuando van a calcular la reacción de una viga cualquiera. Si ustedes tienen ese cálculo, esa distribución de carga simétrica, ustedes suman, dividen por 2 y tienen el valor de la carga, ¿verdad? Eso es en un concepto básico. Ahora, ¿qué pasa? Si esas cargas no están en el medio o no están distribuidas equidistantemente, tengo que hallar por momento. Porque si una de las cargas mayores está tirado más para un lado, entonces las reacciones no van a salir con el mismo valor,
Pasa lo mismo con los cables o con cualquier estructura, ¿verdad? Por eso es que tienen que hallar por momento. Se aplica solamente la fórmula cuando la situación me da eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una viga que tiene una carga distribuida simétricamente, ¿verdad? Entonces tomo la fórmula QL cuadrado sobre 8 porque esa es su fórmula. Se aplica. Pero si sobre esa carga aparece otra vez una carga puntual, ya no puedo aplicar esa fórmula, ¿verdad? Tengo que calcular por momento. Sí, profe. Justo en realidad es una pregunta que arrastro ya desde Estrudos, porque fue cuando apareció por primera vez esa fórmula de Q sobre 8, Q sobre 24, sobre 12, sobre 4, y se nos presentó nomás así, y yo venía acostumbrada a Estru 1 a hacer las fórmulas, a hallar momentos siempre sin fórmulas. Entonces, cuando había preguntado de dónde salían esas fórmulas, no me quisieron explicar, me dijeron que no hacía falta que sepa eso, que se tenía que aplicar nomás cuando se daban las condiciones. Claro, entonces, lo que pasa es que hay veces explicar te complica, ¿verdad? O sea, si yo te digo, vos tenés una carga simplemente apoyada, tenés una fórmula, ¿verdad? Tenés una carga distribuida y simétricamente distribuida, tenés una fórmula. Hay una forma de llegar a eso porque todas son hipótesis que se llegó a esa resolución, ¿verdad? Es lo mismo cuando van a calcular un cable que lo pueden hacer por Pitágoras o lo pueden hacer por fórmula, ¿verdad? O sea, nosotros las dos cosas le dimos. De las dos formas se pueden calcular. Pero hay veces que por Pitágoras es más fácil calcular. ¿Por qué? Porque tengo los datos, ¿verdad? En el caso de que voy a aplicar la fórmula, tengo que hallar algunos datos, ¿verdad? Que de repente no tengo, ¿verdad? Relación flecha-luz, tengo que hallar el valor de R, ¿verdad? Entonces, hay veces no tengo que hallar. Y cuando hago eso y hago mal, cometo error, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay veces es más fácil, no es lo mejor, ¿verdad? Uno siempre quiere saber de dónde sale, ¿verdad? Pero se puede explicar. Es lo mismo que recién les digo, Sebastián, ustedes cuando calculan Pitágoras ya saben de dónde sale, ¿verdad? Pero se tiene hay toda una hipótesis, ¿verdad? Para sacar esas bases de la Pitágoras, ¿verdad? De la misma forma, en estructuras hay para inercia, por ejemplo, que acá van a usar mucho, ¿verdad? ¿En qué caso es sobre H3, sobre 12 o sobre 24, ¿verdad? Entonces tiene sus formas, solo que yo tengo que saber en qué momento usarla. Por eso yo supongo que no le explicaron, para no complicarle. Porque la idea un poco de estructura acá no es que ustedes salgan calculistas. Si fuera que estamos en la Facultad de Ingeniería, entonces sí le vamos a tener que enseñar, ¿verdad? Y van a tener que usar probablemente límites y derivadas para calcular. Pero eso nosotros no queremos acá. Queremos que ustedes tengan un razonamiento como arquitectos y sepan cómo. Por eso le estamos buscando una forma simple para calcular. ¿Ya? No una forma, geométrica, matemática real del cálculo, ¿verdad? Porque estamos presuponiendo algunos datos. Así que no te preocupes, Georgina. No estamos buscando arquitectos estructuralistas porque no es el área que nos compete lastimosamente. Dale, profesor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para cerrar acá? Para aclararle el matan a Georgina, fíjate que en la parte de pórticos nosotros solamente damos la teoría. ¿Por qué? Porque también se puede dar la parte práctica de cálculo. Pero ¿por qué no le damos la parte de cálculo? Porque hoy ya hay tecnología para calcular eso, ¿verdad? Se usan pequeñas programables o se usa programas de cálculo que calculan el pórtico, en esquemas aporticados totales, ¿verdad? Si yo voy a calcular eso a mano, tengo que saber ecuaciones infinitesimales, tengo que aplicar, tengo que saber cómo, ¿verdad? Y no les voy a complicar en este momento haciendo eso, ya que hoy los software hacen eso, o CPCAD, o TriCal, o NMICAD, son software que ya hacen ese cálculo, ¿verdad? Entonces calculan toda la estructura en forma porticada, no independiente. Fíjense que nosotros, o sea, todo lo que les enseñan de estructura en la facultad lo hacen por parte, ¿verdad? Calculamos la losa, la carga de la losa sobre la viga, la carga de la viga sobre el pilar sobre la fundación.
Así hacemos, ¿verdad? Parte por parte. Entonces tiene que venir de arriba para abajo, ¿verdad? En cambio, cuando yo uso un software, ya no se calcula así, se calcula en forma porticada completa la estructura, ¿verdad? Entonces ahí la ecuación ya no es una ecuación simple. Y ya no se hace realmente a mano, ya se hace a través de un software. Bueno, de hecho, también ellos ya dieron método de Cross y demás en cursos anteriores, o sea, ya claro, estudiaron la repartición de momentos, creo, ¿verdad? Se hace todavía eso. ¿Método de Cross se da todavía? No recuerdo la verdad, pero me suena, así que seguramente sí. Y el método de Cross usan Grinter y demás, ¿verdad? En donde hacen la compensación de los momentos. Creo que en Estru 2 también fue eso. Sí. Probablemente. Bueno. A ver, chicos, hasta acá estamos entonces. Nos seguimos viendo el próximo miércoles en la clase de repaso. Después ya tenemos nuestro segundo examen parcial. Y la siguiente clase ya vendría a ser el recuperatorio y la entrega del trabajo práctico. Con eso iríamos cerrando. ¿Está bien? Sí, profe. El día de la entrega del trabajo práctico, ¿hasta qué hora se va a entregar el trabajo práctico? Vamos a tratar de habilitar hasta tarde, o sea, hasta todo el día, para que no tener el problema de que sea. No te preocupes. Dale, genial, profe, gracias. Ok, dale, nos vemos.